Bien, seguimos informando en Pro Más y tenemos que hablar también acerca de algo preocupante en los hombres porque aumentan las consultas por cáncer de próstata. Para sacarnos las dudas, ya lo saludamos al profesional, al doctor Samuel Méndez, él es urólogo. Así que muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a todos y aquí agradecido por el espacio y dispuesto a responder todas las dudas que se presenten. Bueno, gracias a vos por estar del otro lado. Valoramos que tu especialidad para poder sacarnos varias dudas con relación al cáncer de próstata que aumenta justamente el número de consultas en nuestro país y comenzar de cero, ¿no? Hablando acerca de qué es el cáncer de próstata. Bueno, el cáncer de próstata es la proliferación indiscriminada, descontrolada de las células de la próstata y eso va a generar una serie de problemas que finalmente va a repercutir en lo que es la salud masculina. Perfecto. Bueno, este número, ¿no?, elevado con relación a las consultas justamente se da por ciertas molestias. Comentanos acerca de los síntomas para identificar cuándo se trata ya de un cáncer o cómo comienza esto, porque esto se da en los hombres. Sí, hay que tener en cuenta que el cáncer de próstata es la primera causa de diagnóstico de cáncer en el hombre en todo el mundo y Paraguay no es la excepción. En ese sentido, estamos viviendo en nuestro país un aumento en el número de gente que consulta por cáncer de próstata. Si bien los datos del ministerio no nos discrimina sobre si son casos nuevos o si es gente que ya tiene hecho ya el diagnóstico, lo que sí podemos decir es que vamos a vivir momentos en donde esto se vamos a tener que hablarlo más, discutir más, porque es una realidad que en nuestro país vamos a tener más casos de cáncer de próstata porque posiblemente la gente vaya aprendiendo a consultar a tiempo y eso va a generar un aumento en los recursos que van a tener que ser distribuidos para intentar tratar esta dolencia. Ujú. ¿En qué edades, digamos, es recomendable comenzar ya las consultas previas, no adelantarnos a lo que puede llegar a ser un cáncer, por ejemplo? Sí, hay que tener en cuenta que el cáncer de próstata es una entidad peligrosa. Y digo peligrosa porque no da síntomas, solamente va a dar síntomas cuando el cáncer está ya en fases avanzadas y no podemos hacer mucho. Eso sería a partir de los 60 a 65 años cuando empieza a dar síntomas ya en estadios avanzados de la enfermedad. De ahí la importancia capital de que los hombres a partir de los 45 años vayan a la consulta del urólogo, del clínico, del médico de atención primaria, del médico familiar, para hacer los chequeos pertinentes y oportunos para diagnosticar esta enfermedad cuando todavía no da síntomas y cuando todavía hay opciones de curación y opciones de tratamiento mínimamente invasivos. O sea, es fundamental consultar a partir de los 45 años, pedimos la ayuda de las parejas, de las madres, de las hermanas, de todos, para que al hombre acuda a la consulta y pueda hacer un simple análisis de sangre y a partir de ahí establecer el riesgo real que tiene uno a desarrollar cáncer de próstata. ¿Desde cuándo notaron este aumento en las consultas por cáncer de próstata? ¿Cuándo se dio, digamos, este número en el aumento de consultas, doctor? Sí, el Ministerio de Salud Pública en sus registros nos informan de que a partir del año 2021 hubo un aumento importante en el número de consultas que la gente realiza por cáncer de próstata. Hay que tener en cuenta que eh, estos datos fueron de la pospandemia y que una vez que hemos
podido salir de la pandemia, la gente empezó a consultar por las cosas que realmente eh, tenían, como son síntomas urinarios o de diferentes otros síntomas. O sea que Ujú. estos datos son de la post-pandemia y posiblemente cada vez vaya en un aumento sostenido de este número de consultas. Perfecto. O sea, las consultas no significan que todas vayan a terminar en un cáncer, sino simplemente adelantarse a lo que puede llegar a ser. Correcto. Culturalmente sabemos que al hombre le cuesta, le cuesta ir a la consulta, tiene que romperse algo, un hueso, una pierna, un brazo, algo le tiene que pasar para que vaya el hombre a la consulta. De ahí la importancia de crear conciencia, porque como había dicho, este cáncer no da síntomas al principio. Y ahí está el beneficio de acudir a una simple consulta en donde vamos a poder nosotros establecer el riesgo real que tiene uno y a partir de ahí actuar en consecuencia. Es recomendable hacer esto cada año, como había dicho, a partir de los 45, porque una vez que ya da síntomas el cáncer de próstata, ya la verdad que curar al paciente ya va a ser muy difícil y solamente vamos a poder paliar los síntomas que va a presentar esta enfermedad. Bueno, ¿cómo son los métodos actualmente para realizar esos estudios, esos análisis? Bien, antiguamente había una creencia, en cierto modo, sí, era así, que el único método que teníamos nosotros de acercamiento a valorar el riesgo era realizando el tacto rectal. A día de hoy, el tacto rectal sí tiene su función, sí tiene su papel, pero no es lo primero que hacemos. El paciente, cuando viene a la consulta, nosotros pedimos un análisis de sangre que se llama PSA, que es el antígeno prostático específico, pedimos una ecografía, un análisis de orina, un análisis básico y a partir de los resultados, si hay alguna alteración, ahí posteriormente solicitamos una resonancia magnética de la próstata, que es un avance muy importante para establecer el riesgo real que tienen los pacientes. Si sumamos que hay una alteración en el análisis de sangre, que es el PSA, y hay una alteración también en la resonancia magnética de la próstata, ahí nosotros en un ambiente de confianza pedimos al paciente que permiso para poder hacerle una exploración de la próstata a través del tacto rectal, que en un ambiente de confianza no es doloroso, dura poco y a nosotros nos va a dar una valiosa información respecto a la situación real del riesgo que puede tener el paciente. Si con todo eso establecemos que sí el paciente tiene un riesgo, a partir de ahí pedimos una biopsia de próstata para hacer el diagnóstico histológico del cáncer de próstata. Si ese paciente hemos podido llegar a tiempo porque todavía no presentaba síntomas, estamos en condiciones de ofrecerle un tratamiento en el cual vamos a poder curarlo, como es la cirugía o la radioterapia. A día de hoy en el mundo la tendencia mundial es ir hacia una mínima invasión en el tratamiento del cáncer de próstata y para eso la cirugía laparoscópica y la cirugía robótica que disponemos por suerte en nuestro país tienen un papel fundamental porque logra disminuir las secuelas que pudiesen tener la cirugía en la salud masculina y sobre todo que disminuye el tiempo de integración, disminuye el dolor postoperatorio, disminuye la necesidad de transfusión y facilita la rápida reincorporación del hombre al trabajo y a tener una vida normal con una alta tasa de curación del cáncer. Por eso es fundamental llegar a tiempo, hacer el diagnóstico a tiempo para poder ofrecer un tratamiento adecuado a cada paciente y así evitar las secuelas y que el paciente siga viviendo su vida de forma plena.
¿Cuáles son los síntomas que se dan ya, por ejemplo, cuando está quizás un poco avanzado en el paciente? Sí, los síntomas son síntomas generales que uno no va a pensar en particular que es un cáncer de próstata. Llama la atención cuando el cáncer de próstata está avanzado, que empieza a doler las espaldas. El cáncer de próstata hace metástasis a los huesos de la columna y empieza con un dolor en la espalda. Y ojo, con eso no quiero alarmar a la población que piense que todo dolor de espalda es sinónimo de cáncer, pero en muchos casos un estudio de una lumbalgia normal al final termina diagnosticándose un cáncer. O sea que tenemos como síntomas de enfermedad avanzada, dolor de espalda, decaimiento general, el paciente está desganado, le falta fuerza. Eh, También hay síntomas urinarios como el chorro flojo, eh, puede haber orina con sangre, es una serie de síntomas que en principio no llaman tanto la atención, pero puede ser el inicio a un diagnóstico de una enfermedad avanzada. Y bueno, nuestro país está preparado para realizar los tratamientos adecuados, es decir, en materia de tecnologías, por ejemplo. Sí, 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 sí. Y aquí está donde tenemos que sumar entre todos, porque a la vez que estamos haciendo un diagnóstico tan preciso de la enfermedad, con nuevos métodos de diagnóstico, como había dicho, la resonancia magnética o un análisis de sangre, al hacer diagnóstico tenemos con qué pelear contra el cáncer. Tenemos eh, la cirugía que, como había dicho, hacemos en el país, cirugía de mínima invasión, con una rápida reincorporación del paciente a posterior a la cirugía. O sea que animo a los pacientes a llegar a tiempo, porque llegar a tiempo va a significar disminuir las secuelas de los tratamientos y sobre todo aumentar las posibilidades de curación del cáncer de próstata. En promedio, en Paraguay, ¿de cuánto estamos hablando que se detecta, de cada cuántos hombres se detecta que tienen cáncer de próstata? No tenemos datos oficiales y eso quiero destacar el trabajo que está haciendo el Ministerio de Salud a través del registro de vigilancia de tumores para tener nosotros nuestros datos. Sí tenemos unos números que se realizan a partir de cálculos de los pacientes de nuestro entorno y sí, sí sabemos que aproximadamente uno de cada 7 puede llegar a tener cáncer. No tenemos datos precisos nuestros autóctonos. Lo que sí sabemos que la mayoría de los nuevos diagnósticos de cáncer de próstata en nuestro país son realmente ya en fases muy avanzadas y eso en comparación a los países desarrollados en donde el diagnóstico reciente de cáncer de próstata es de gente que va a poder recibir una terapia con intención curativa. En nuestro país, la mayoría de los casos, lastimosamente, ya es en fase de metástasis y en esa situación no podemos ofrecerle a los pacientes tratamientos con intención curativa. Y eso lo estamos viviendo nosotros. Vemos que cada vez grupos de pacientes se agolpan a exigir tratamientos de quimioterápicos o tratamientos hormonales del cáncer de próstata que realmente son muy caros. O sea que tenemos que mejorar ahí en ese sentido, tenemos que llegar a la gente para que diagnostiquemos esto a tiempo y no en fases ya muy avanzadas de la enfermedad. Perfecto. Es muy costoso, ¿no? El tratamiento ya cuando el cáncer es avanzado. Si hablamos de un tratamiento de un mes, puede llegar a costar 30 millones
al mes un tratamiento. Y eso sí comparamos llegar a tiempo y una cirugía puede llegar a costar lo mismo o un poco más dependiendo del abordaje y de las técnicas que se usan. O sea que diagnosticar a tiempo es un coste efectivo y tiene muchas ventajas desde todos los puntos de vista que se puedan observar desde el punto de vista económico, obviamente, y desde el punto de vista oncológico, en el sentido que se puede curar de los pacientes. O sea que es más rentable acudir a la consulta a tiempo que esperar. Se gasta más esperando, se gasta más tiempo, más dinero, más recursos y con una enfermedad que se puede curar con una cirugía y gastar menos mediante el tratamiento. O sea, es realmente más barato prevenir que lamentar. Bueno, todo pasa, digamos, por la cultura. Usted decía, ¿no? Que muchas veces el hombre como que se niega a hacerse este tipo de análisis previos, pero la edad promedio para comenzar estos estudios y adelantarse a lo que puede llegar a ser un cáncer en algún momento es la edad de 45 años o mucho antes se han detectado también casos en gente más joven. Sí, que se nos quede claro ese número, 45 años. Sí, es verdad, en la literatura el diagnóstico en personas menores de esa edad, menor a 45 años, existe, pero es anecdótico y no correspondería hacer un control en personas menores de 45 años, a no ser que tenga un antecedente familiar como tener un abuelo un padre, un tío o un hermano con cáncer de próstata. En esa situación sí recomendamos hacer los controles a partir de los 40 años, pero antes no aportan mucho. Ujú. Bueno, las recomendaciones básicas, entonces, a tener en cuenta, me gustaría que las diga, doctor, para aquellos que estén escuchando, ¿sí? Que no tengan miedo de hacer las consultas, que se saquen ese tabú que se tiene también, ¿no? Como culturalmente hablando, ¿no? Y que puedan ir a las instituciones de salud para hacerse los controles que son necesarios. Correcto, a modo de resumen podemos decir que todos los pacientes, hombres que no tengan síntomas, independientemente de sus síntomas, deben acudir a la consulta del urólogo o del clínico o del médico de familia a partir de los 45 años para hacer la prevención del cáncer de próstata. Hay que tener cuidado, que es peligroso no hacer estos controles porque el cáncer de próstata no da síntomas y cuando da síntomas ya es muy tarde. Eh, Hay que romper la barrera cultural eh, y eso se rompe yendo a la consulta y sobre todo sabiendo que no es que nosotros en una primera consulta vamos a solicitarle al paciente que le realicemos el tacto rectal. Y por último, que hay tratamientos cuando llegamos a tiempo que al hombre le va a permitir tener una vida plena y que también le va a poder curar del cáncer. Eso yo diría a modo de resumen. Excelente, doctor. Bueno, como siempre es un gusto conocer un poquito más acerca de lo que hace al cáncer de próstata, adelantarse, ¿sí? Justamente a llegar a ese límite de tener cáncer. Así que le agradecemos desde ya por su tiempo, por estas recomendaciones. Muchas gracias, a las órdenes y entre todos tenemos que dar vuelta a todo esto que realmente nos preocupa. Muchas gracias. A usted, doctor, hasta luego. Que esté bien.